Pero hoy en día parece que tenemos un presidente electo que dice que una mujer puede matar a su bebé momentos antes de nacer. Tenemos un presidente electo que está a favor de que niños de 8 años de edad cambien su sexo por cirugía. Y una vicepresidente aún más lejos de la Biblia. Entre los dos apoyan casi todos los pecados que Romanos 1 enumera en el camino hacia la perdición. Y lo que más me sorprende viendo las noticias, viendo unos comentarios de amigos y hermanos en Cristo por las redes sociales, me sorprende la sorpresa de muchos cristianos que no pueden creer de que la gente de nuestra nación haya votado por candidatos como lo hicieron. Y no quiero hablar de la política, simplemente quiero dejar en claro que no me sorprende en absoluto que haya millones de personas votando por esas personas. Por lo menos en California es exactamente lo que la gran mayoría de la gente quiere. La gente quiere el aborto, la gente quiere ser transexual, la gente quiere odiar a Dios, la gente quiere recibir dinero sin trabajar por ello, y la gente quiere que el gobierno les dé el dinero de otros. Entonces el pueblo votó por el que les prometió más cosas. Ahora, como cristianos, nuestra fe no tambalea, sabemos de que Dios está en su trono, Él reina. Sabemos de que Él está sobre todo y si Él decide purificar a su iglesia por medio de la persecución, es su decisión y nos doblamos delante de Él. Si Él decide que las tinieblas son los que nos va a ayudar a brillar más luz y ser sal y luz en esa nación, pues debemos abrazar esa decisión. Pero como dije, no quiero hablar de la política, pero es interesante que por lo menos en este caso, el texto que tenemos delante de nosotros en Tito 1, muestra mucha conexión con lo que estamos viviendo en nuestras elecciones. Ustedes saben, para citar otro pasaje, ustedes saben de que en 2 Timoteo 4, Pablo dice que en los últimos tiempos, en nuestros tiempos, la gente teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y lo que es interesante es el orden y la lógica que Pablo pone allí. Si nos preguntamos por qué es que hay falsos maestros invadiendo a la iglesia, prometiendo riqueza y salud y prosperidad, pues la respuesta bíblica es clara. Los falsos maestros están prometiendo esto porque es exactamente lo que la gente quiere, es lo que la gente busca, ¿no? Pablo dice, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Entonces vemos de que los dos grupos son responsables, los falsos por sus mentiras, pero también la gente por querer escucharlas. Sí, la persona que escucha al falso maestro es víctima de su engaño, pero simultáneamente es culpable por preferir esa mentira. Y es lo mismo que vemos tanto en la política como en la iglesia. En nuestra nación un político prometió darnos la oportunidad de trabajar y otro político prometió darnos el dinero de otro. ¿Por quién votamos? ¿Por quién votamos? Bueno, como nación parece que votamos por los que queríamos. Pero más importante, un pastor nos exhorta a perseverar bajo la persecución, a llevar nuestra cruz todos los días en amor, en servicio a nuestro Señor. Y otro pastor nos dice que Dios nos ama y quiere prosperarnos si solamente lo declaramos. Y la pregunta es, ¿a quién vamos a escuchar? ¿A quién vamos a darle oído? Bueno, la vez pasada que estuvimos en Tito vimos los requisitos de un pastor. Vimos que debe ser un hombre irreprensible en términos morales, de ser santo y justo y recto, apto para enseñar la verdad y refutar a los que se oponen. Y hoy nos toca ver lo opuesto en Tito 1, 10
al 16 vamos a ver los requisitos de un falso maestro, las características de un falso maestro. Tenemos 4 descripciones de los falsos que nos ayudarán a solo aferrarnos a la sana doctrina que produce santidad. Lo que son, lo que hacen, lo que no debemos hacer con ellos y lo que no debemos ser. Entonces, si tienen sus Biblias, estamos en Tito 1 y vamos a dar lectura a los versículos del 10 al 16. Así dice Pablo. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se aparten de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Vamos a pedir la ayuda del Señor. Señor, te rogamos como siempre cuando abrimos tu palabra, de que tú ilumines nuestras mentes, de que nos ayudes a comprender tu voluntad y tu verdad en este texto, y que tu Espíritu Santo también nos dé fuerza para ponerla en práctica. No queremos ser seducidos por las mentiras y los engaños de nuestro enemigo. Queremos ser santos y mostrar mucho discernimiento en la forma que escuchamos a los que nos enseñan. Gracias te damos por tu palabra que arroja luz sobre todo y nos da una clara visión de lo que tú pides de nosotros. Damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, lo primero que vamos a ver en el versículo 10 es lo que son los falsos maestros. Y como siempre, para darnos un poco de contexto, cuando dice ahí la primera palabra ¿por qué?, nos está dando la razón del versículo 9. ¿Por qué es de que pastores calificados, los que son moralmente irreprensibles y capaces de enseñar la sana doctrina y refutar a los falsos? ¿Por qué es de que cada pastor verdadero debe ser capaz de refutar a los falsos? Respuesta al versículo 10, porque hay muchos contumaces. Muchos, no varios. Es sorprendente. Y vemos de que es cierto en nuestros tiempos también. No es de que prendes la tele y ves 1 o 2 de ellos. No es de que manejas por nuestra valle y ves a 1 o 2 iglesias falsas. Es de que el valle está lleno de falsas iglesias, de sectas, ¿no? Muchas. Y aún dentro de iglesias cristianas hay falsos tratando de introducir error. Pablo describe esos contumaces con 3 palabras griegas. Dice que son contumaces, son habladores de vanidades y son engañadores. La palabra contumaz significa rebeldía en griego. Se trata de alguien que no está sujeto. En este caso no quiere sujetarse a Dios ni a la sana doctrina. ¿No? Lo curioso es de que Pablo usó la palabra en el versículo 6 para decir de que aún los hijos de un pastor verdadero, sus hijos no son rebeldes. Esos hombres, ni hablar de sus hijos, ellos mismos son rebeldes. Ellos mismos no obedecen a Dios.
Y eso es tan importante cuando hablamos de un falso maestro. Sabemos de que no nos van a decir la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad santifica. La verdad nos hace más semejantes a Cristo. Y esos hombres no obedecen a Dios. No pueden estar estudiando la verdad. No pueden estar predicando la verdad. En vez de ser irreprensibles, sobrios, justos, santos, dueños de sí mismos, esos son rebeldes. Entonces, otra vez regresamos a la pregunta de la introducción. Entonces, ¿por qué es de que hay gente supuestamente cristiana que busca escuchar a esos hombres? Y creo que la gran mayoría es porque no buscan lo que Dios busca en un pastor. Si tú preguntas a un evangélico promedio en la calle, ¿qué buscas de un pastor? ¿Qué te va a decir? Bueno, un pastor que predique muy bien, que sepa cautivar nuestra atención en sus sermones. Un pastor que me entienda, que pueda darme una consejería acorde a mis necesidades. Un pastor que sepa liderar a la iglesia, hacer un pacto grande en nuestra comunidad. Es decir, te va a dar una lista de requisitos que no tienen nada que ver con lo que vimos en Tito 1 en 1 Timoteo 3. No son requisitos esas cosas. Tal vez es de bendición, pero lo que es un requisito es ser moralmente calificado, ser un hombre irreprensible. Pablo dice a Tito, asegúrate que solamente nombres ancianos piadosos, hombres de Dios que van a pelear por la verdad, y nunca un hombre rebelde, como son los falsos maestros. Luego agrega que son habladores de vanidades, una sola palabra en griego que describe a un hombre que su hablar siempre es inútil, su hablar es vano, habla mucho, pero no dice nada. Abre la Biblia y habla y cuenta historias, anécdotas, visiones, sueños, lo que sea, pero nada de lo que realmente puede edificar. ¿No? Todos hemos escuchado sermones que suenan muy lindos, pero fallan porque no explican la Biblia. ¿No? Son sermones inútiles porque solamente la palabra de Dios explicada correctamente puede santificarnos. Por último dice que su hablar no solamente es hueco y vano, sino que también engaña. La palabra solamente ocurre acá en el Nuevo Testamento. Se trata de alguien que es un impostor, un engañador. Y genera una duda, por lo menos en mi mente, es esta. ¿Esto significa que cada falso maestro sabe que es falso? ¿Cada lobo sabe que es un lobo? ¿Cada lobo es un Judas que está activamente traicionando a Jesús con un beso y lo sabe? Bueno, lo interesante es de que el falso que está engañando a los hombres también está siendo engañado por Satanás. Pablo lo dice en 1 Timoteo 3:13. Dice, mas los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Conocemos a un Saulo de Tarso que escribió este libro, pero antes de Cristo servía a Dios en su mente. ¿No? Entonces, en ese sentido, creo que el término engañador puede aplicar a la persona que sabe que está engañando y tal vez no sabe tanto la profundidad de su propio engaño. Esos tres términos entonces nos dan una descripción de cualquier falso maestro de cualquier época. Creo que por eso podemos leerlos y como que comenzar a pensar, de hecho, en personas que hemos escuchado. Como, pues sí, rebelde, hablador de vanidades, engañador. Pero luego Pablo agrega una descripción más que está más conectado con su contexto inmediato. Dice, mayormente los de la circuncisión. Mayormente también se puede traducir como es decir. Pablo dice, son rebeldes, habladores de vanidades, engañadores, es decir, los de la circuncisión. Lo mínimo que está diciendo es que la mayoría de la gente que estaba engañando a los cretenses eran de la secta de la circuncisión. ¿No?
serían judíos que profesaban ser cristianos, pero se aferraban a la circuncisión y querían importar un legalismo judaico al cristianismo. Algunos cuestionan eso porque dicen, bueno, Creta es una isla muy griega, ¿por qué habla tanto de cosas judías? Bueno, aún Josefo menciona que hubo muchos judíos que vivían en la isla de Creta durante esta época. Y tal vez también vale mencionar, ya que Pablo en tantas de sus cartas ataca a los judaizantes, es decir, que Pablo no odiaba a los judíos, Pablo amaba a los judíos. Ustedes recuerdan en Romanos 9:3 de que Pablo estaba listo no solamente dar su vida, sino dar su alma por la eternidad en amor a su pueblo. Quería que los judíos fuesen salvos. No está en contra de los judíos, está en contra de los judaizantes que estaban agregando obras a la salvación, al evangelio. Porque en el momento que agregas una sola obra a la salvación, ya no es salvación para nadie, porque nadie puede ganar su salvación. El Nuevo Testamento nos habla muchísimo de este grupo de judaizantes, ¿no? En los evangelios y en Hechos vemos su enseñanza más en los fariseos. En las epístolas vemos mucho que eso, de que hubo judíos que querían meter su legalismo en el evangelio. Más tarde en Tito 3:9, dice, evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, obviamente la ley de Moisés, porque son vanas y sin provecho. También Pablo menciona esta secta en Gálatas, dice que sean anatemas, que sean maldecidos los que agregan obras a la salvación. Colosenses 2 lo menciona de nuevo, diciendo, nadie os juzgue en comida o bebida, en cuanto de días de fiesta o luna nueva o días de reposo. Nos menciona en 1 Timoteo 1, dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. 1 Timoteo 4, como los que mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. 1 Timoteo 6, los que toman la piedad como fuente de ganancia. 2 Timoteo y la lista sigue. El autor de Hebreos los regaña. Pedro los regaña en 2 Pedro 2, diciendo que mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Judas los regaña. Juan los regaña en 2 de Juan. Y doy los ejemplos porque a veces cristianos en nuestras épocas, en nuestro tiempo, que muchos pastores solamente hablan del amor de Dios y dicen, oye, ¿por qué hablas tanto de falsos maestros? ¿Y por qué atacan? Porque la Biblia está repleta de eso. No es un tema periférico en la Biblia, es un peligro inminente. El error y la mentira de los falsos maestros. No debemos pensar que somos inmunes a ellos acá en Grace. Debemos ser alertos siempre, ¿no? Mostrar discernimiento. Bueno, ya vimos un poco de lo que son los falsos, ahora vamos a ver lo que hacen en los versículos 11 al 12. Empieza el versículo 11 con la frase, a los cuales es preciso tapar la boca. Muy, muy fuerte. Primero, cuando dice es preciso, es el mismo verbo que vimos en el 1:7, es necesario. Entonces, vemos en los evangelios que Jesucristo usa el verbo una y otra vez, es decir, es necesario que el Hijo del Hombre muera y ser resucitado. Y luego vimos de que Pablo dijo a Tito, es necesario que el pastor sea irreprensible. Ahora dice, es necesario de que el falso sea callado. Es necesario taparle la boca. No podemos dejarles, no podemos permitir que ellos nos enseñen. Porque lo que ellos hacen primordialmente es enseñar, es engañar. Produce mucho daño. Y Pablo más tarde nos va a hablar de cómo taparles la boca. Acá
resalta más el resultado del engaño de los falsos. Dice que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Trastornan casas enteras, literalmente volcan la casa, o sea, lo invierte, como si fuese una mesa. Y todo queda arruinado, obviamente. Y es interesante de que menciona que son casas enteras. ¿Por qué así? Bueno, parece en el contexto del primer siglo que los falsos maestros tenían la tendencia de enseñar de casa en casa, en vez de estar en la congregación con todos los demás. Y es lógico, porque si el falso entra acá y comienza a hablar sus mentiras, habrá otros hermanos que van a proteger a los débiles, ¿no? Pero si un falso busca engañar a una viuda en su casa, donde no tiene protección, es más peligroso. Pablo, hablando de esa práctica en 2 Timoteo 3, dice, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Y luego dice esto, 2 Timoteo 3, 6. De estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. Es decir, que son inteligentes, saben cómo engañar a la gente. Y no es acá, no sería un estudio bíblico, no sería un miércoles, sería más en privado. ¿Y sabe por qué es tan aplicada hoy? Por la televisión, por la radio, cuando muchos cristianos abren las puertas de su casa para escuchar y no hay nadie ahí que pueda orientarlos, ayudarlos. No estoy diciendo que es pecado escuchar sermones por internet, pero si es una persona que no reconoces como un maestro de la verdad, pues es importante indagar. Es importante verificar con hermanos en quien confías de que realmente es un hermano que predica la sana doctrina. La teología mejor se habla acá, entre hermanos, ¿no? Porque como mencioné, no solo el charlatán es culpable, también el que quiere comprar su producto es culpable, ¿no? Por ejemplo, cuando el charlatán vende su producto robado, pues el que lo compra muy barato dice a la policía que no es culpable, que solamente es ingenuo. Pero al final de cuentas, aunque tal vez no supo 100% de que era robado, es culpable por querer el producto a un costo obviamente menos de su valor. Lo interesante es de que es la avaricia de la gente lo que les guía a pagar al charlatán. Por querer ahorrar dinero, por ser avaro, pagan al charlatán quien le engaña y le roba todo. Porque el más avaro no es la persona, es el charlatán, es el engañador. Y eso es precisamente lo que Pablo dice, que enseñan por ganancia deshonesta lo que no conviene. Una marca obvia del falso maestro que encontramos en la Escritura es su amor al dinero, de que ellos quieren ganar. Ahora, obviamente no está diciendo que un pastor no pueda recibir salario. Pablo enseña que el obrero es digno de su salario. Dice que los que anuncian el Evangelio deben vivir del Evangelio. 1 Corintios 9. Eso está bien. El problema tiene que ver con el motivo, el contenido de su mensaje. El pastor verdadero enseña para glorificar a Dios, para que la gente sea salva y santificada. Por eso enseña la sana doctrina. El falso maestro enseña por obtener más dinero y por eso ajusta su mensaje, ¿no? Enseña lo que no conviene, enseña lo que no es necesario enseñar. Quiere que la gente esté muy satisfecha con lo que está predicando para que más gente entre, para que haya más bolsillos para ofrendar.
Y Pablo dice, debían esperar eso de los cretentes, versículo 12. Muy fuerte. Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Wow. Los comentaristas dicen que probablemente es una cita de Epiménides. Era un poeta famoso del siglo VI antes de Cristo, que había caracterizado a los cretenses como la suciedad de la sociedad, de que siempre eran mentirosos. De hecho, es interesante, un verbo en griego, y el verbo tiene la raíz creta y significa mentir. Entonces ellos se conocían por su mentira, por su falsedad. Una isla llena de ladrones, ¿no? Pablo los llama malas bestias, es decir, indomesticables, imposible de controlarlos. Glotones ociosos, o sea, su Dios es su barriga, ¿no? Que solamente buscan lo carnal. Y honestamente, uno lee esta frase y como que piensa, bueno, o sea, ese poeta cretense, o sea, está exagerando, ¿no? O sea, Pablo lo usa como hipérbole, pero luego dice, versículo 13, este testimonio es verdadero. Y es como que, wow, Pablo. Y tenía que decirlo porque da por sentado de que un profeta secular, o sea, no es un profeta nuestro, no es Isaías, no es Jeremías, no es un profeta de la Biblia, es un profeta cretense. Y si todos los cretenses son mentirosos, pues seguro él también. Pero no, Pablo dice que él decía la verdad, ¿no? Pablo quiere que Tito entienda que el dicho no fue exagerado, fue cierto, los cretenses eran malos. Y por eso la necesidad de reprenderlos duramente, de tapar su boca, no prestar atención a sus mentiras, que es el punto 3. Lo que no podemos hacer con el falso, lo que no debemos hacer es permitir que ellos hablen en la iglesia, jamás. No podemos prestarles atención. Pablo dice a Tito, por tanto, repréndelos duramente. Reprender literalmente se trata de exponer algo, ponerlo en luz. Pablo dice en Efesios 5, cuando todas las cosas son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Entonces, poner en evidencia es la idea. Reprender es mostrar a todos su error.